Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Espero que estén teniendo una semana maravillosa, llena de energía y cosas positivas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima conversación, muchísima especulación y sobre todo, muchísima curiosidad. Y es que, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de Demet y esa famosa entrevista que ha sacudido el mundo del entretenimiento, esa que dejó a todos con la boca abierta, esa que ha puesto a muchos a pensar sobre el arrepentimiento y las decisiones que tomamos en la vida. Sí, me refiero a esa entrevista de verano que se ha viralizado, esa en la que Demet, con una sinceridad brutal, revela: "Nunca me arrepentí". La verdad, cuando vi por primera vez esas palabras, sentí como si me hubieran dado un pequeño golpe de realidad. Nunca. ¿De verdad? ¿Ni siquiera una vez? Eso es algo que da para reflexionar, ¿verdad? Y por eso pensé que sería genial analizar juntos esta entrevista, desmenuzar sus declaraciones, entender el contexto y sobre todo compartir nuestras propias perspectivas. Porque al final, todos hemos tenido momentos de decisiones, momentos de dudas, momentos en los que nos preguntamos si lo que hicimos fue lo correcto o no, y creo que la historia de Demet nos puede enseñar mucho. Así que preparen sus palomitas, pónganse cómodos, que este vídeo va a ser un viaje lleno de emociones, reflexiones y, ¿por qué no?, alguna que otra sorpresa. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un favor muy especial: si este es el primer vídeo que ven de nuestro canal, o si son de los que siempre nos ven pero se les olvida, por favor, suscríbanse. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. La verdad es que su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ello. La entrevista, como les decía, ha sido una bomba. No solo por lo que dijo Demet, sino por la manera en que lo dijo. Con una calma y una seguridad que a primera vista, hasta parecían desafiantes. Ella, que siempre ha sido tan reservada con su vida personal, se abrió como nunca antes. Y eso sin duda generó una gran conexión con el público. En esta entrevista, la cual fue emitida durante una tarde de verano aparentemente tranquila, pero que rápidamente incendió las redes sociales, Demet no se anduvo con rodeos. Ante una pregunta directa sobre si alguna vez se había arrepentido de alguna decisión que había tomado a lo largo de su vida, ella respondió tajantemente: "Nunca. No me arrepiento de nada". Y ahí, señoras y señores, empezó el debate. Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar. Algunos aplaudieron su valentía, su autenticidad. Admiraban su capacidad para mantenerse firme en sus convicciones. Otros, en cambio, se mostraron más escépticos, incluso críticos. Algunos se preguntaban si de verdad era posible vivir sin arrepentimientos. Otros consideraban que su declaración era una muestra de soberbia. Lo cierto es que la respuesta de Demet, lejos de ser un simple comentario, abrió un debate muy interesante sobre la naturaleza del arrepentimiento, sobre cómo afrontamos nuestros errores y sobre cómo construimos nuestras vidas. Pero vamos a analizar un poco más el contexto de esta declaración. Demet, como todos sabemos, ha tenido una vida bastante pública. Ha estado en el ojo del huracán, ha enfrentado críticas, ha tenido que tomar decisiones muy difíciles, tanto en su carrera profesional como en su vida personal. Y a pesar de todo eso, ella afirma no arrepentirse de nada. Esto obviamente nos hace cuestionarnos muchas cosas. ¿Cómo es posible? ¿Es que acaso no ha cometido errores? Y es ahí donde creo que tenemos que ir un poco más allá de la literalidad de sus palabras. Creo que en el fondo lo que Demet nos está diciendo es que ha aprendido a asumir las consecuencias de sus decisiones, sean buenas o malas. Que ha entendido que cada paso que ha dado, cada error que ha cometido, la han llevado a ser la persona que es hoy en día. Y eso, lejos de ser una justificación de sus actos, es una declaración de madurez, una muestra de que ha aprendido a integrar sus experiencias en su camino. No significa que no haya sentido dolor o frustración por alguna decisión que haya tomado, sino que no se ha quedado atrapada en ese sentimiento, sino que lo ha transformado en aprendizaje. La verdad es que cuando uno lo piensa, el arrepentimiento es una emoción muy compleja. Es como un fantasma que nos persigue, que nos recuerda constantemente nuestros errores, nuestras oportunidades perdidas. Y en lugar de ayudarnos a crecer, muchas veces nos paraliza, nos impide avanzar. Nos quedamos atascados en el pasado, pensando en lo que pudimos haber hecho diferente, en lo que podríamos haber sido.
Y así perdemos la oportunidad de vivir el presente, de construir un futuro diferente. Por eso creo que la actitud de Demet de asumir sus decisiones. Ese sin arrepentimientos es algo que todos deberíamos plantearnos. No significa que tengamos que ser irresponsables o que no tengamos que aprender de nuestros errores. Al contrario, creo que el aprendizaje es fundamental. Pero la diferencia está en la forma en que afrontamos ese aprendizaje. Nos quedamos atrapados en el arrepentimiento, en el remordimiento, o lo transformamos en una oportunidad para crecer, para mejorar, para construir una versión mejor de nosotros mismos. Y ahí es donde entra en juego la resiliencia, la capacidad de recuperarnos de los golpes, de aprender de las experiencias negativas y de seguir adelante con la cabeza en alto. Y eso es precisamente lo que creo que nos enseña Demet con esta declaración. Ella no está diciendo que nunca ha cometido errores, ni que nunca ha sentido dolor. Lo que está diciendo es que no ha permitido que esos errores o ese dolor definan su vida. Que ha aprendido a perdonarse a sí misma, a asumir su responsabilidad y a seguir adelante sin mirar atrás con rencor o culpa. Y eso, en el fondo, es una actitud muy liberadora, muy empoderadora. Por supuesto, esta actitud no es fácil de conseguir. Requiere mucho trabajo interno, mucha introspección, mucho autoconocimiento. Es un proceso que lleva tiempo y que requiere valentía. Pero creo que el primer paso es cuestionarnos nuestro concepto de arrepentimiento. ¿Qué significa para nosotros? ¿Cómo lo afrontamos? ¿Nos ayuda a crecer o nos paraliza? Y a partir de ahí podemos empezar a construir una nueva forma de afrontar nuestros errores, nuestras decisiones, nuestras vidas. Y eso nos lleva a otra pregunta muy importante: ¿es posible vivir sin arrepentimientos? Algunos dirán que sí, otros dirán que no, y la verdad es que no hay una respuesta correcta o incorrecta. Todo depende de la perspectiva de cada uno. Pero creo que la clave está en entender que el arrepentimiento no es algo que debamos evitar a toda costa. No es algo que debamos reprimir. Es una emoción que forma parte de la vida, y como tal, debemos aprender a gestionarla, a entenderla, a transformarla. En lugar de verlo como un enemigo, podemos verlo como un maestro. Podemos preguntarnos qué nos está enseñando ese sentimiento, qué podemos aprender de nuestros errores, qué podemos hacer diferente en el futuro. Y así transformaremos el arrepentimiento en una herramienta para el crecimiento personal, para la evolución, para construir una vida más plena, más feliz y más auténtica. Creo que Demet, de alguna manera, ha logrado eso. Ha transformado sus experiencias, sus errores en oportunidades para crecer, para evolucionar y para ser la persona que es hoy. Pero volvamos un poco a la entrevista. Después de esa declaración tan contundente sobre no arrepentirse de nada, Demet también habló sobre otros temas. Habló sobre sus proyectos futuros, sobre sus sueños, sobre sus pasiones. Habló sobre la importancia de ser fiel a uno mismo, de no dejarse llevar por las opiniones de los demás, de seguir el propio camino, aunque sea diferente al de los demás. Y también habló sobre la importancia de la gratitud, de valorar lo que tenemos, de disfrutar de cada momento, de no dar nada por sentado. Y es que en el fondo creo que la actitud de Demet es un reflejo de su propia historia. Una historia de lucha, de superación, de éxito. Una historia en la que ha tenido que enfrentarse a muchos obstáculos, a muchas dificultades, pero en la que nunca ha perdido su esencia, su autenticidad. Y eso, creo, es lo que la hace tan admirable, tan inspiradora. Por supuesto, hay gente que no estará de acuerdo con su forma de ver la vida. Y es totalmente válido. Todos tenemos derecho a tener nuestras propias opiniones, nuestras propias creencias. Pero creo que independientemente de si estamos de acuerdo o no con ella, podemos aprender mucho de su actitud, de su valentía, de su capacidad para asumir sus decisiones sin arrepentimientos. Porque al final, todos estamos en este viaje de la vida aprendiendo, creciendo, evolucionando. Y creo que las historias de personas como Demet, lejos de ser algo ajeno a nosotros, nos pueden ayudar a encontrar nuestro propio camino, a construir nuestra propia versión de la felicidad. Y otra cosa que me pareció muy interesante de esta entrevista, es que Demet, en ningún momento, se mostró arrogante o presuntuosa. Todo lo contrario, habló con humildad, con sinceridad, con vulnerabilidad. Compartió sus pensamientos, sus sentimientos, sus reflexiones. Y eso, creo, es lo que la hizo conectar de una manera tan profunda con el público. Mostró su lado más humano, su lado más vulnerable, su lado más auténtico.
Y eso, en un mundo tan superficial como el nuestro, es algo muy valioso, muy refrescante. Porque al final, todos estamos buscando esa conexión humana, esa autenticidad, esa sinceridad. Y creo que Demet, con esta entrevista, nos ha dado una pequeña muestra de eso. Nos ha recordado que todos somos humanos, que todos cometemos errores, que todos tenemos nuestros propios miedos, nuestras propias inseguridades. Y nos ha recordado que lo importante no es evitar esos errores o esos miedos, sino aprender a afrontarlos, a gestionarlos, a transformarlos. Y eso, creo, es una lección muy valiosa, muy importante para todos nosotros. Y bueno, después de toda esta reflexión, me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre la declaración de Demet? ¿Están de acuerdo con ella? ¿Creen que es posible vivir sin arrepentimientos? ¿Cómo afrontan ustedes sus errores y sus decisiones? Me encantaría leer sus comentarios. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y podamos seguir compartiendo este tipo de contenidos. Y recuerden, la vida es un viaje lleno de aprendizajes, de experiencias, de decisiones. Y aunque a veces cometamos errores, lo importante es aprender de ellos, perdonarnos a nosotros mismos y seguir adelante con la cabeza en alto. Y la actitud de Demet, de no arrepentirse de nada, puede ser un punto de partida para empezar a cambiar nuestra perspectiva sobre el arrepentimiento y sobre cómo afrontamos nuestras vidas. No significa que tengamos que ser igual que ella, sino que podemos tomar su ejemplo como una fuente de inspiración para construir nuestra propia versión de la felicidad. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, quiero resumir brevemente algunos de los puntos principales que hemos tocado hoy. Hemos hablado sobre la declaración de Demet de Nunca me arrepentí, sobre las diferentes reacciones que generó, sobre el significado del arrepentimiento, sobre cómo afrontamos nuestros errores y sobre la importancia de la resiliencia. Hemos visto que el arrepentimiento es una emoción compleja, que puede paralizarnos o impulsarnos a crecer, y que la clave está en cómo la gestionamos. Hemos aprendido que no debemos tener miedo a cometer errores, sino que debemos aprender de ellos, perdonarnos a nosotros mismos y seguir adelante con la cabeza en alto. Y hemos visto que la actitud de Demet, de asumir sus decisiones sin arrepentimientos, puede ser un ejemplo a seguir para construir una vida más plena y más feliz. Quiero agradecerles de corazón por quedarse hasta el final de este vídeo. La verdad es que disfruto muchísimo compartiendo estas reflexiones con ustedes. Y espero que este vídeo les haya resultado interesante, entretenido y sobre todo, útil. No olviden que cada uno de nosotros tiene su propia historia, su propio camino, y que lo importante es seguir nuestra propia brújula, nuestros propios sueños, nuestras propias pasiones. Y no se preocupen si a veces se equivocan, si a veces se caen, porque lo importante es levantarse, aprender de la experiencia y seguir adelante con más fuerza que nunca. Y antes de despedirme, quiero pedirles un último favor, por favor, dejen sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué piensan sobre el tema del arrepentimiento y sobre la declaración de Demet. ¿Han sentido alguna vez algo similar? ¿Cómo afrontan ustedes sus errores? Sus opiniones son muy importantes para mí. Además, si les ha gustado este vídeo, por favor, denle like y compartan. Eso ayuda muchísimo a que este canal siga creciendo y podamos seguir compartiendo este tipo de contenidos. Y por supuesto, si todavía no se han suscrito, no olviden hacerlo y activar la campanita para que YouTube les avise de nuestros próximos vídeos. Eso me haría muy feliz. Y bueno, con esto llegamos al final. Una vez más, gracias por acompañarme en este viaje. Espero que tengan una semana maravillosa, llena de cosas positivas, de aprendizajes y de momentos felices. Recuerden que la vida es un regalo y que debemos aprovechar cada instante. Y recuerden también que todos somos capaces de construir nuestra propia felicidad, nuestra propia versión de la vida que queremos. Así que no se rindan, luchen por sus sueños y no dejen que nada ni nadie les diga que no son capaces. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Adiós.